Hola a todos y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de iOS 17, la próxima gran actualización del sistema operativo de los iPhone que Apple va a presentar en nada, en el mes de junio, y que promete traer muchas novedades interesantes y esperadas pues, por todos los usuarios. ¿Quieres saber qué iPhone recibirá en iOS 17, qué funciones tendrá y cuándo se lanzará? Pues quédate conmigo y te lo cuento todo. Lo primero que nos preguntamos cuando Apple anuncia una nueva versión de iOS es si nuestro iPhone va a ser compatible o no. La compañía suele dar en torno a 5 o 7 años de actualizaciones a sus dispositivos, así que, bueno, podemos hacernos una idea basándonos en el histórico y en las filtraciones. Según los rumores, estos serían los iPhone que actualizarían a iOS 17. No sé si os habré puesto una imagen o os habré puesto en texto, pero bueno, en resumen, todos desde el iPhone XS en adelante. Por tanto, resumiendo, se quedarían fuera de esta actualización los iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone 10. Bueno, y ahora vamos a lo más interesante, las novedades que traerá iOS 17 a nuestros iPhone. Y aunque todavía no hay nada confirmado oficialmente por parte de Apple, hay algunas filtraciones y rumores que, bueno, pues nos dan pista de lo que podemos esperar. Si habéis visto todos nuestros vídeos de noticias, muchas de estas ya os sonarán. Inicialmente no se planteaba que esta actualización fuese a ser muy grande, pero parece que con el paso del tiempo Apple fue cambiando de idea y finalmente veremos un iOS 17 con más cambios de los esperados. Estas que voy a comentar son algunas de las funciones más destacadas. Una de las características más polémicas y esperadas a la vez de iOS 17 es la apertura a terceros. Esto significa que los usuarios van a poder descargar aplicaciones fuera de la App Store, que esto es algo que hasta ahora solo era posible en Android o mediante jailbreak. Esta medida estaría motivada por la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que va a entrar en vigor en este mes de mayo y va a ser de obligado cumplimiento en 2024. Claro, con esta normativa lo que pretende la Unión Europea es acabar con los, entre comillas, presuntos monopolios de las grandes tecnológicas. Claro, esta apertura supondría un cambio radical en la filosofía de Apple, que siempre, pues claro, ha defendido el control sobre su ecosistema como una garantía de seguridad y calidad para los usuarios. Sin embargo, también, claro, puede suponer una oportunidad para acceder a más opciones y alternativas en el mercado de las aplicaciones móviles. Por ejemplo, imaginad aplicaciones que Apple no permitiría. Es el caso, por ejemplo, de Fortnite, que está vetada en la App Store, pues volvería a la App Store, ¿no? Y así con muchas otras. Por lo que sabemos, la intención de Apple es que esta característica solo esté disponible en Europa. No obstante, en países como Estados Unidos ya están meditando aprobar una legislación similar, así que será cuestión de tiempo que lo veamos en todo el mundo si la medida europea se replica. Venga, vamos con más novedades, y es que Apple planea lanzar una aplicación de diario para el iPhone al estilo Day One, ¿no? Una aplicación que hay en la App Store y que permitirá a los usuarios recopilar sus actividades diarias. Esta es una información que publicó hace unas semanas el Wall Street Journal. Esta app estará diseñada pues eso, para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de su vida diaria, pues analizando su comportamiento y también sugiriendo temas potenciales para ir escribiendo. Tendrá en cuenta, pues, por ejemplo, si has hecho un entrenamiento ese día, dónde has pasado más tiempo, si en casa o en el trabajo, si, yo qué sé, te has encontrado con algún amigo, algún familiar, etc. La aplicación va a tener acceso a varias funciones del sistema, como por ejemplo la localización, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, etc., ¿no? Lo que va a hacer la aplicación es llevar a cabo en el dispositivo toda la recopilación de datos para enviar sugerencias diarias que, bueno, permanecerán en el sistema durante 4 semanas para que nosotros podamos trabajar sobre ellas. Por ejemplo, si hemos hecho un entrenamiento, pues a lo mejor al final de un día nos dice ¿quieres añadir a tu aplicación de diario el entreno que has hecho? Por poneros un ejemplo, ¿no? Parker Ortolani ha compartido en su Twitter un concepto de cómo se la imagina él esta aplicación y, oye, pues nos permite hacernos una idea en base a la información que se conoce de cómo podría ser. Bueno, y vamos con un punto siempre polémico, ¿no? El asistente, Siri. Y es que, ¿va a haber mejoras en Siri? Bueno, a ver, mucha gente espera que Siri sea más inteligente y que sea, pues, capaz de entender el contexto y el tono de nuestras peticiones. Pero yo no soy muy optimista con respecto a esto. Dudo mucho que veamos un Siri potenciado con inteligencia artificial al estilo, yo qué sé, de ChatGPT, ni nada que se le acerque. Fijaos que, al final, si Microsoft y OpenAI han pillado con el calzón bajado a Google, pues no os quiero ni contar a Apple. Y esto es algo que me da personalmente mucha pena, sobre todo porque creo que la gente lo agradecería mucho más que las propias gafas de realidad mixta a la que tantos esfuerzos se están dedicando. Y es que, fijaos, según un informe que ha publicado el medio The Information, dentro de Apple
Siri sigue siendo ampliamente ridiculizada por su falta de funcionalidad y mejoras desde que John Gianandrea asumió el cargo como líder del equipo de trabajo del asistente. Claro, al parecer, según este informe, los altos ejecutivos de Apple pecan de ser excesivamente cautelosos para evitar que Siri cometa grandes errores en sus respuestas. Es por eso que, claro, muchos empleados se muestran escépticos de que Apple alguna vez tenga éxito en igualar la tecnología de ChatGPT o similares. Y es que esto está provocando que incluso muchos empleados se marchen a otras empresas. Particularmente, el único cambio que espero en Siri en iOS 17 es visual. Según los rumores, los iPhone que cuentan con la isla dinámica van a tener una nueva interfaz de Siri que se va a integrar en esta región, pues eso, para mostrar sus animaciones y sus respuestas. El otro día, precisamente, en mi cuenta de Twitter os mostraba un concepto de cómo se veía, que a ver, no luce mal, pero no sé si esto es precisamente lo que necesitábamos de Siri. Bueno, vamos con otra de las características que, bueno, sabemos que se están probando y que podríamos ver en iOS 17. Son los widgets interactivos, que es, bueno, pues la evolución natural de los widgets que tenemos actualmente. Estos incluirían botones para, bueno, ir haciendo toques, controles para ir deslizando a través de ellos y, bueno, pues otro contenido dinámico que nos permitiría poder interactuar con la información que muestren. Bueno, os pongo algún ejemplo. Imaginad una aplicación de tareas que nos permita desde el propio widget marcar como completada una tarea con un simple toque, o que podamos ir haciendo un scroll dentro del propio widget para ir navegando entre las diferentes tareas que tengamos ese día. Así, un ejemplo rápido que os he puesto, ¿no? El miedo de Apple con respecto a estos widgets es su consumo de batería. Si consiguen optimizar este aspecto, es posible que los veamos en iOS 17, y si no, pues nos va a tocar esperar. Venga, vamos a hablar un poquito del iPad, y es que también sabemos que la app de salud va a llegar al iPad. Esta app en el iPad, pues claro, va a dar a los usuarios mucho más espacio en pantalla para ver métricas de salud, pues yo qué sé, resultados de electrocardiogramas, en fin, toda la información que se recopila ahí. El objetivo de Apple es mejorar la popularidad de la aplicación de salud en entornos de atención médica, que ahí es donde se utilizan ampliamente las tabletas. Y ojo, además de llevar la aplicación de salud al iPad, Apple planea introducir en iOS 17 un nuevo rastreador de emociones que va a permitir a todos los usuarios hacer un seguimiento de su estado de ánimo respondiendo preguntas sobre su día y ver luego, pues claro, en la app de salud los resultados a lo largo del tiempo. Luego, claro, en el futuro se espera que se puedan utilizar algoritmos para determinar el estado de ánimo de un usuario a través de sus patrones del habla, de lo que han escrito y otros datos. Pero de momento, Apple va a comenzar con esta función de seguimiento del estado de ánimo. Y ahora voy a haceros un popurrí, como una ronda express, una ronda relámpago de otras novedades que también conocemos que van a llegar en iOS 17 y en iPadOS 17. Así que nos metemos con ellas. Por ejemplo, en el iPad ya sabemos que se va a poder personalizar la pantalla de bloqueo con widgets de la misma forma que podemos hacer a día de hoy en el iPhone con iOS 16. Luego, el centro de control se va a renovar también con cambios en su diseño. Fijaos que desde iOS 11 no hemos visto un gran cambio en este. Luego vamos a tener también compatibilidad con categorías personalizadas y otras características para organizar la biblioteca de aplicaciones. Ya sabéis, la última página de nuestro iPhone donde se recopilan todas las que tenemos instaladas. Luego vamos a tener también la capacidad de ver letras de Apple Music directamente en la pantalla de bloqueo. También va a haber soporte para que podamos compartir diseños personalizados de nuestra pantalla de bloqueo en el iPhone con otras personas. A ver, presumiblemente va a ser similar al soporte que ya existe para compartir carátulas del Apple Watch. Luego, se van a añadir también opciones adicionales para personalizar la pantalla de bloqueo de nuestro iPhone o también de nuestro iPad con nuevas fuentes de letra, fondos de pantalla, emojis y bueno, otras funciones que no se han determinado. También vamos a tener un ajuste más preciso del brillo de la linterna en el centro de control. Actualmente el brillo de la linterna solo se puede establecer en tres configuraciones que ya están preconfiguradas, y con iOS 17 vamos a tener un control más suave, ¿no? Similar al control que tenemos, por ejemplo, para calibrar el volumen o el brillo de nuestro iPhone, ¿no? Luego también va a haber algunos rediseños de aplicaciones del sistema, como por ejemplo vamos a ver un rediseño en la app de Wallet, es decir, en la app de cartera, y también en la aplicación de buscar. En la de Wallet sí que vamos conociendo algunos detalles sobre cómo podría ser en base a algunos conceptos. De la de buscar no sabemos mucho todavía. Y también, por supuesto, como no podía ser de otra forma, iOS 17 va a añadir soporte para el casco de realidad mixta. Bueno, y ahora vamos a una cosa que mucha gente se preguntará: ¿cuándo se presenta y se lanza iOS 17? Bueno, ya sabemos que iPhone van a recibir iOS 17. ¿Qué novedades tendrá? Aunque habrá más, por supuesto, estos son solo algunas que vamos conociendo. Pero ahora, ¿cuándo podremos disfrutarlo?
Pues bien, Apple suele seguir un calendario bastante predecible para sus lanzamientos de software. La compañía suele presentar sus nuevas versiones de iOS siempre en la conferencia anual que hacen para desarrolladores, la WWDC, que siempre suelen celebrar a principios de junio. Este año, ya sabéis, se celebra del 5 al 9 de junio. Así que el día 5 conoceremos iOS 17. Después de esta presentación es cuando Apple suele lanzar las primeras betas para los desarrolladores y los usuarios que quieran probarlas. Así que desde ese día ya vamos a poder testear iOS 17 y probar sus novedades. En cuanto a la versión final para todo el mundo, normalmente Apple lanza la versión final de iOS junto con los nuevos iPhone en septiembre. Así que podemos esperar que iOS 17 llegue junto con los iPhone 15 en ese mes. Y en fin amigos, hasta aquí este vídeo sobre iOS 17. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido para conocer mejor lo que nos espera de la próxima gran actualización del sistema operativo de los iPhone. Al final esto, como he dicho, es un resumen de lo que se ha filtrado a fecha de hoy, pero seguro que va a haber más cosas. Lo bueno de esta conferencia es que suele ser un evento en el que nos sorprenden con facilidad, dado que las novedades de software no es tan fácil que se filtren como las de hardware. Por lo que en este caso pues vamos un poquito más a ciegas que por ejemplo al evento de los iPhone. En fin amigos, si os ha gustado el vídeo y queréis apoyar nuestro proyecto, además de vuestro like y vuestra suscripción al canal, también podéis suscribiros a la Manzana Mordida Plus, donde tenemos una comunidad genial en Telegram con muchos más usuarios y además tenemos contenido extra, un podcast, cursos y sorteos. Estamos regalando este mes un iPad de 10ª generación, que por cierto es la última semana para participar, así que aprovechad. Y también os voy a dejar en la descripción de este vídeo un formulario de Google. Estamos pidiendo vuestra ayuda para mejorar los contenidos de la Manzana Mordida. Es un formulario que nada, vais a tardar 2 minutos en responder y nos va a servir para mejorar nuestros contenidos, así que echadle un vistazo. Ya está, creo que he dicho todo. Nos vemos en un próximo vídeo que será muy pronto, antes de lo que esperéis, aquí, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! My heart and soul.